Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con una herramienta que seguro muchos conocen o han oído nombrar en el análisis técnico financiero, el indicador MACD. Tenemos bastante material que lo explica, ¿eh? Muy a detalle, la verdad. Desde lo más básico, sus componentes, hasta cómo interpretar esas señales que a veces parecen, bueno, un poco sutiles. La idea aquí es desglosar qué es esto del MACD, o sea, el Moving Average Convergence Divergence, entender cómo funciona, qué nos dice sobre el momentum, la fuerza del precio, la tendencia, y también, muy importante, ser conscientes de que no es perfecto, no. ¿Cuáles son sus límites? Es como conseguir el manual de usuario avanzado de esta herramienta tan popular. Bien, vamos a ello. ¿Qué secretos nos guarda este indicador? Pues sí, es un indicador bastante fascinante, la verdad, porque consigue algo interesante. Mezcla el seguimiento de tendencias con la medición del impulso, del momentum. Lo desarrolló Gerald Apple allá por los años 70, fíjate, y sigue siendo súper relevante hoy. La idea central, digamos, es ayudar a ver la fuerza, la dirección de una tendencia y quizás lo más valioso, esos posibles puntos donde la tendencia podría estar cambiando o agotándose. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Los cimientos. ¿De qué está hecho el MAT? Ya el nombre, convergencia-divergencia de medias móviles, nos da como una pista, ¿verdad? Exacto, el nombre lo dice casi todo. Se basa totalmente en la relación que existe entre medias móviles exponenciales, las EMAs. Estas le dan más importancia a los precios más recientes, ¿ves? Y visualmente en un gráfico, lo identificamos por tres componentes clave. Primero, está la línea MACD. Este es como el corazón del indicador. Se calcula muy simple. Restas una EMA de largo plazo, que normalmente es de 26 periodos, de una EMA más corta, usualmente de 12 periodos. La fórmula sería EMA 12, EMA 26. Esta línea nos refleja el impulso, el momentum más inmediato del precio. Luego viene la línea de señal, o signal line. Y ojo aquí, que es importante. Esta no es una media móvil del precio directamente, sino que es una EMA, normalmente de 9 periodos, pero calculada sobre la propia línea MACD que acabamos de mencionar. Ah, o sea, es una media de la media, por así decirlo. Exacto. Una media de la diferencia entre las otras dos medias. Su función principal es suavizar un poco la línea MACD y sobre todo actuar como disparador, como referencia para generar las señales de compra o venta. Y el tercer elemento es el histograma. Este es puramente visual. Representa la diferencia que hay en cada momento entre la línea MACD y la línea de señal. O sea, línea MACD, línea de señal. Lo vemos como esas barritas verticales. Sí, las típicas barritas verdes y rojas. Esas mismas. Si la línea MACD está por encima de la línea de señal, el histograma es positivo. Las barras van hacia arriba, sobre cero, y suelen pintarse de verde. Si la línea MACD está por debajo, pues el histograma es negativo, barras bajo cero, a menudo rojas. Nos muestra de forma muy gráfica qué tan separadas están esas dos líneas y hacia dónde va esa separación. ¿Entendido? Tenemos las tres piezas, línea MAC, línea de señal e histograma. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo traducimos esto a señales prácticas? ¿Qué nos dice en el gráfico? Los cruces entre las líneas parecen ser lo primero que salta a la vista. Así es. Las señales más, digamos, directas y más usadas vienen justo de cómo interactúan la línea MAC y su línea de señal. Tenemos el cruce alcista. Este se interpreta como una posible señal de compra. Ocurre cuando la línea MAC, que es la más rápida, cruza de abajo hacia arriba a la línea de señal. Imagina un activo que viene cayendo, ¿no? Y de repente ves que la línea MAC cruza hacia arriba a su señal. Bueno, pues podría sugerir que la presión vendedora está aflojando y que quizás se prepara una reversión al alza. Ok, una señal potencial de entrada. Potencial, exacto. Y al contrario, tenemos el cruce bajista. Este se ve como una posible señal de venta. Pasa cuando la línea MACD cruza de arriba hacia abajo a la línea de señal. El caso opuesto. Un activo que ha subido bastante y de pronto la línea MACD se cruza para abajo. Pues podría ser una alerta, ¿no? De que la fuerza compradora está perdiendo fuelle. Y la tendencia alcista podría estar agotándose o al menos necesitar una pausa, una corrección. Vale, cruces entendidos, pero el material que tenemos también le da mucha importancia a las divergencias. Las marca como señales especialmente potentes. Suenan bien, pero ¿qué son exactamente? ¿Son más fiables que los cruces? Las divergencias, bueno, son muy buscadas por los analistas, sí. No son infalibles, claro, ninguna señal lo es. Pero a veces tienen esa capacidad de advertir sobre un posible cambio de tendencia
incluso antes que los cruces de líneas. Una divergencia básicamente es cuando el precio del activo y el indicador MACD como que se contradicen, van en direcciones opuestas. Como que no están de acuerdo. Justo, como si el precio dijera una cosa y el MACD dijera otra. Hay dos tipos principales. La divergencia alcista. Esto pasa cuando el precio sigue haciendo mínimos cada vez más bajos, pero al mismo tiempo, si miras el MACD, la línea MACD, o a veces se mira en el histograma también, está haciendo mínimos cada vez más altos. Interesante. ¿Y eso qué sugiere? Pues sugiere que, aunque el precio siga cayendo, el impulso, la fuerza detrás de esas caídas, está disminuyendo. Es como si la venta perdiera fuerza, ¿entiendes? Una señal de alerta de que la presión vendedora se está agotando y el precio podría estar cerca de darse la vuelta y empezar a subir. Y luego está la divergencia bajista, que es lo contrario. El precio alcanza máximos cada vez más altos, pero el MACD no lo acompaña. El indicador marca máximos cada vez más bajos. O sea, el precio sube, pero con menos fuerza cada vez. Exactamente. Indica que, a pesar de las subidas, el momentum comprador se está debilitando. Podría ser una advertencia temprana de que la tendencia alcista está perdiendo vapor y podría venir una corrección o incluso un cambio de tendencia a la baja. Pero fíjate, ahí me surge una duda. Comentabas antes que el MACD se basa en medias móviles. Y las medias móviles, por definición, van con cierto retraso respecto al precio actual, ¿no? Sí, claro, es inherente a cómo se calculan. Entonces, si siempre lleva ese lag, ese retraso, ¿cómo es que las divergencias a veces parecen anticipar un cambio? ¿No es un poco contradictorio? Es una excelente pregunta y toca un punto muy fino de la interpretación. Tienes toda la razón, el MACD tiene un componente de retraso. Los cruces de líneas, por ejemplo, te confirman un movimiento que en realidad ya empezó un poco antes en el precio. Ajá. Pero las divergencias, fíjate, no se fijan tanto en el nivel absoluto del indicador, sino en la relación entre los picos y valles del precio y los picos y valles del indicador. Lo que una divergencia te sugiere no es una predicción tipo el precio va a girar justo aquí, sino que el momentum, la fuerza que estaba impulsando la tendencia anterior, está fallando. Entiendo. Como que el motor pierde potencia aunque el coche siga avanzando por inercia un poco más. Exactamente. Esa es una buena analogía. El precio puede seguir marcando un nuevo máximo o mínimo por pura inercia, pero el indicador te está diciendo, ojo, que la fuerza detrás ya no es la misma. Es esa discrepancia la que actúa como señal de alerta temprana. El giro efectivo del precio puede tardar un poquito más en confirmarse, claro, pero la divergencia te avisó de que la salud de esa tendencia estaba empeorando. No elimina el retraso, pero te da una perspectiva sobre la dinámica interna del movimiento. Y bueno, además de los cruces y las divergencias, hay otra lectura bastante útil, aunque más simple. Mirar dónde están las líneas del MACD respecto al nivel cero del indicador. La línea horizontal que divide el histograma. Esa misma. Si la línea MACD, y normalmente la línea de señal también la acompaña, está por encima de esa línea cero, eso nos indica que la EMA corta, la de 12, está por encima de la EMA larga, la de 26. Generalmente se interpreta como que estamos en un entorno con sesgo alcista o que el momentum dominante es positivo. Y al revés, si la línea MACD está por debajo de 0, pues significa que la EMA de 12 está por debajo de la de 26. Esto sugiere un sesgo más bien bajista, o que el impulso predominante es negativo en el marco de tiempo que estemos mirando. Mencionaste el histograma antes, sí, como esa diferencia visual entre las dos líneas. Pero por lo que veo en el material, parece que se le da bastante más peso que ser una simple resta gráfica. ¿Qué información extra nos da? Es sobre la fuerza del movimiento, decías. Exacto. El histograma es mucho más que un dibujo. De hecho, podríamos decir que es la parte más sensible del indicador. Reacciona más rápido a los cambios. Piénsalo como un medidor de la intensidad o incluso de la aceleración o desaceleración del momentum. Aceleración, como un coche. Justo, si las barras del histograma están creciendo de tamaño, o sea, alejándose de la línea cero, es como si el coche estuviera acelerando. Si son barras verdes positivas cada vez más altas, el momentum alcista está acelerando. Si son barras rojas negativas cada vez más largas hacia abajo, la tendencia bajista está cogiendo más velocidad, más fuerza. Vale. ¿Y si se hacen más pequeñas? Pues es lo contrario, es como si estuviera frenando. Si las barras están disminuyendo su tamaño, acercándose a cero, el momentum se está debilitando. Imagina barras verdes que se van haciendo más cortitas. Aunque el precio siga subiendo. Exacto. Aunque el precio pueda seguir subiendo un poco, esas barras verdes encogiéndose te están diciendo, cuidado, que el impulso alcista está perdiendo fuelle. Es una posible señal de advertencia temprana, y lo mismo con las rojas.
Si son negativas pero cada vez más cortas, acercándose a cero, el impulso bajista está perdiendo fuerza. Podría anticipar un rebote y claro, el momento exacto en que el histograma cruza la línea cero también es relevante. Marca justo el punto en que la línea MACD cruza la línea de señal. O sea que el cruce del histograma por cero coincide con el cruce de las líneas. Precisamente, cuando el histograma pasa de negativo a positivo, de rojo a verde, digamos, coincide con el cruce alcista de las líneas, la señal potencial de compra. Y cuando pasa de positivo a negativo, de verde a rojo, pues coincide con el cruce bajista, la señal potencial de venta. En resumen, el histograma te da esa lectura de la aceleración. Te permite, a veces, anticipar visualmente cuándo se pueden cruzar las líneas y, sobre todo, te da una idea de si la tendencia actual tiene gasolina o si se está quedando sin fuerza. A menudo, lo ves ahí antes que en las propias líneas. Es como ver la potencia del motor del precio en cada instante. Vale. Creo que lo pillo. Tenemos un arsenal de señales, cruces, divergencias, la posición sobre cero, la aceleración del histograma. Suena bastante completo, la verdad, pero seamos sinceras. ¿Esto es infalible? ¿Funciona siempre? ¿Y cómo encaja esto en una estrategia de análisis más global? Porque supongo que no puedes operar mirando solo el MACD. Tienes toda la razón. Y esa es una puntualización crucial. Es fundamental entender el contexto. El MACD es una herramienta muy valiosa, sí, pero dentro del gran mundo del análisis técnico. Y el análisis técnico se enfoca en estudiar los movimientos pasados del precio, el volumen, otros indicadores, para intentar proyectar qué podría pasar después. ¿Qué es diferente del análisis fundamental? Exactamente. El análisis fundamental va por otro lado. Se mete a ver el valor intrínseco de un activo. Mira los balances de la empresa, sus beneficios, sus deudas, la calidad de su gestión, cómo está su sector, la macroeconomía. Busca determinar si algo está fundamentalmente barato o caro. Entonces, ¿para qué sirve cada uno? Pues, podríamos decir, de forma simplificada, que el MACD y el análisis técnico en general son más útiles para el timing, para buscar esos puntos de entrada y salida en operaciones de más corto o mediano plazo, mientras que el análisis fundamental se orienta más a decisiones de inversión a largo plazo, a decidir qué comprar y mantener porque crees que tiene valor. Son enfoques distintos, pero ojo, que pueden complementarse muy bien. Claro, usar ambos. Sí, muchos inversores y traders lo hacen. Y volviendo al MACD, como cualquier herramienta técnica, hay que ser muy consciente de sus limitaciones. La primera, que ya la hemos mencionado, es el retraso, el lag. Como se basa en promedios de precios pasados, siempre va a reaccionar un poquito después de que el precio ya se haya movido. No adivina el futuro. Sigue al precio. Otra limitación muy importante son las señales falsas. Esto pasa sobre todo en mercados que se mueven de lado, sin una tendencia clara, en rango. En esas situaciones, el MACD puede dar un montón de cruces para arriba y para abajo, que al final no llevan a ningún movimiento importante. Y si operas cada una de esas señales, pues puedes tener bastantes operaciones fallidas. Funciona mejor cuando el mercado tiene una dirección, una tendencia definida. Entiendo. O sea que no es recomendable usarlo solo. Para nada. Esa es la conclusión clave. ¿Se debe usar el MACD de forma aislada? La respuesta corta, basada en la experiencia y lo que dicen casi todas las fuentes, es un rotundo no. Para aumentar las probabilidades de que una señal sea buena y para filtrar esas señales falsas, es fundamental buscar lo que se llama confluencia. Confluencia. ¿Qué es eso? Confluencia significa buscar que la señal que te da el MACD sea confirmada por otras herramientas o por otros elementos del análisis. Que varias cosas apuntan en la misma dirección, digamos. Por ejemplo, si el MACD te da un cruce alcista, esa señal gana muchísima más fuerza si, al mismo tiempo, ves que otro indicador como el RSI no está en sobrecompra, o si el precio está rompiendo una resistencia importante en el gráfico, o si notas que el volumen aumenta justo cuando se da la señal. ¿Entiendes? Es buscar que distintas piezas del puzzle encajen antes de tomar una decisión. Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el MACD es una herramienta súper útil. Nos da una ventana al momentum del mercado, a posibles puntos de giro, pero no es una varita mágica ni la única respuesta. Es una pieza valiosa, sí, pero dentro de un análisis mucho más completo. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto, el MACD nos habla del impulso y posibles cambios de tendencia a través de su línea principal, esa diferencia entre las dos EMAs, su línea de señal, la EMA de la propia línea MACD,
y el histograma, la diferencia entre ambas que nos muestra la aceleración. Y las señales clave que buscamos son los cruces, las divergencias con el precio y dónde se sitúa respecto a la línea SER. Y es vital recordar su naturaleza. Es un indicador que sigue la tendencia y mide el momentum. Es útil para afinar el timing, el momento de entrar o salir, pero siempre lleva un retraso. Y funciona mejor cuando hay tendencia. Usarlo solo, pues aumenta el riesgo de equivocarse. La clave, como decíamos, está en combinarlo, en buscar esa confluencia, esa confirmación, con otras técnicas de análisis que se adapten al mercado en el que estemos. Y ya para cerrar, y pensando en cómo se construye, me queda una reflexión que puede ser interesante para quien quiera experimentar. La configuración estándar del MACD usa esos periodos 12, 26 y 9, ¿verdad? Sí, son los valores clásicos. Pues, ¿cómo podría afectar al indicador el ajustar esos números? ¿Sería útil, por ejemplo, usar periodos más cortos si operamos en gráficos de minutos o con activos muy volátiles? O quizá periodos más largos para tener una visión de más largo plazo, más suavizada. Queda ahí la pregunta, ¿no? Para la experimentación y el análisis de cada uno. Siempre claro, probando bien cualquier cambio antes de usarlo en real. Es una vía de exploración muy válida, desde luego. Ajustar los parámetros puede adaptarlo mejor a diferentes estilos o mercados. Con esto, creo que hemos cubierto bastante bien los aspectos esenciales del MACD. Esperamos que esta charla haya servido para aclarar un poco más cómo funciona y cómo se lee esta herramienta tan conocida en el mundo del trading. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Hasta la próxima.